Buenas noches, comunidad de Oberon. Dejen su opinión aquí. ¿Qué historias les gusta más escuchar? Prepárense porque hoy contaremos relatos que sucedieron en Ciudad Juárez. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar ahora. Hola, mi nombre es Micaela. Trabajo en un hospital en Ciudad Juárez y, a veces, hago turnos nocturnos en la sala de maternidad. No es algo que quiera compartir fácilmente, pero lo que viví algunas noches me dejó con un miedo que no puedo explicar. Empezó de manera sutil, casi imperceptible, y ahora cada noche se ha convertido en una prueba de paciencia y valor. Al principio pensé que era cansancio o estrés, pero la sensación fue creciendo, y algunas cosas empezaron a suceder de una manera que no puedo racionalizar. Hoy quiero contar exactamente lo que siento y veo, esperando entender, aunque sea imposible. Es raro hablar de esto, pero tal vez alguien lo entienda. Las noches comienzan tranquilas. Llego al hospital alrededor de las 10 de la noche, dejo mis cosas en el vestuario y sigo hacia la sala de maternidad. La iluminación siempre es baja, y el pasillo principal parece más silencioso que durante el día. Paso revisando los monitores, checando a los bebés en las cunas, anotando todo. Al principio, todo parecía rutinario, normal, pero pronto noté algo diferente. A veces sentía una presencia, como si alguien estuviera detrás de mí. Un escalofrío recorría mi espalda, pero al girarme, no había nadie. Al principio pensé que eran pensamientos o cansancio acumulado, pero luego comencé a notar pequeños detalles. Una cuna ligeramente desplazada, una manta que parecía haber sido tocada, y nunca había nadie cerca. La sala de maternidad está cerrada por la noche. Solo yo tengo acceso. Es imposible que alguien entre sin que lo note. Estos pequeños cambios me pusieron en alerta. Empecé a caminar despacio por los pasillos, observando cada movimiento. Siempre que escuchaba pasos o sentía un toque leve en la espalda, mi corazón se aceleraba. Una noche, estaba revisando los registros de los recién nacidos cuando sentí, claramente, que alguien tocaba mi hombro. Me giré rápido, y nada. El pasillo estaba vacío, silencioso, solo yo y los bebés dormidos. Mi estómago se revolvió y sentí una mezcla de miedo e incredulidad. Volví a mi mesa, intentando convencerme de que era imaginación. Pero no era solo eso. Las cunas empezaron a moverse solas. No de forma brusca, sino como si alguien las hubiera empujado ligeramente. Sabía que no podía ser un error humano. Empecé a observar con más atención. Cada vez que me distraía, aunque solo fuera por segundos, algunas cunas parecían cambiadas. A veces, los móviles giraban sin viento, o las sábanas estaban arrugadas de manera extraña. Probé todo. No había aire acondicionado ni corrientes de aire que pudieran moverlas. Era imposible. Lo que más me aterrorizaba era la sensación de que alguien me observaba mientras escribía en los registros o revisaba los monitores. Sentía ojos en mi espalda. Era sofocante, incómodo, y no podía contárselo a nadie, porque nadie creería. Comencé a marcar mentalmente las cunas. Cada posición, cada detalle de la manta, cada juguete al lado del bebé. Pero al mirar nuevamente, a veces todo estaba ligeramente diferente. Un día pensé que estaba perdiendo la cabeza y llegué a cuestionar mi cordura. Pero no era solo la posición de las cunas. Una vez, mientras tomaba un frasco de alcohol, escuché un susurro casi inaudible, algo como un shh detrás de mí. Me giré y de nuevo, nadie. Sentí mi corazón saltar y mis manos sudar. Desde entonces, mi relación con la maternidad nocturna cambió. Antes me gustaba el silencio y la calma. Ahora cada ruido, cada sombra, cada pequeño cambio me mantiene alerta. Aprendí a no dar la espalda por mucho tiempo, a no distraerme nunca. Cada toque, cada movimiento, cada sonido me recuerda que no estoy sola. Intento convencerme de que es algo natural, algún efecto del cansancio o de la imaginación, pero mi cuerpo no me deja olvidar. Así,
Noche tras noche, continúo mi turno, observando, anotando, intentando entender lo que está sucediendo. Una de esas noches escuché pasos detrás de mí, suaves, casi como un susurro sobre el suelo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Todo mi cuerpo se estremeció, y tuve que sentarme en la silla unos segundos para recuperar el control. Fue entonces cuando comprendí que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Cada ruido, cada sombra, cada sensación se hacía más intensa. Empecé a caminar por los pasillos con extremo cuidado, revisando cuna por cuna, tratando de no dejar que mi mente se llenara de miedo, pero la sensación de ser observada nunca desaparecía. Comencé a fijarme en detalles que antes no notaba. A veces, las sábanas estaban ligeramente arrugadas, los juguetes no exactamente en la posición en que los dejaba. La temperatura de la sala parecía variar sin motivo. Una noche, mientras revisaba el monitor de un bebé, vi que el móvil giraba solo, despacio, sin viento. Mi corazón se aceleró. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era alguna corriente de aire o un fallo técnico, pero mi instinto me decía que no era nada natural. En una madrugada, decidí llamar al supervisor, explicándole que algo extraño estaba pasando. Él se rió, diciendo que probablemente estaba cansada e imaginando cosas. Pero yo sabía que no era imaginación. Incluso sola, el hospital parecía tener otra vida por la noche. Empecé a grabar pequeñas partes del turno con mi celular, discretamente, esperando poder capturar alguna prueba, pero nunca lograba registrar nada más que silencio y oscuridad. Era frustrante. La sensación permanecía, pero ningún aparato podía confirmarla. Algunas veces sentía que ya no podía concentrarme en los bebés, porque la sensación de estar siendo observada era constante. Caminar por el pasillo se volvió un ejercicio de resistencia mental. Cuando me distraía, algo movía las cunas, y tenía que reaccionar rápido para no perder el control. El miedo no era un ataque físico, era algo psicológico, invisible, silencioso. Me preguntaba si alguien más había sentido esto antes, pero nunca encontré relatos parecidos. Era como si la propia maternidad hubiera adquirido una presencia que no comprendía. Una noche, durante el turno, me senté en el suelo junto a una cuna para descansar los pies. El pasillo estaba en silencio, solo el sonido de los bebés respirando suavemente. Entonces sentí un toque leve en mi pierna, casi imperceptible. Mi corazón se aceleró y me quedé paralizada. Miré a todos lados, pero nada. No había nadie. Quería correr, pero sabía que tenía que seguir trabajando. Me quedé allí, inmóvil, tratando de no llorar de miedo. Era imposible ignorar que algo estaba allí, sin mostrarse del todo. Comencé a notar patrones. Cuando me concentraba en un bebé, otra cuna parecía moverse. Cuando revisaba los monitores, los móviles giraban. Era como si una fuerza invisible estuviera atenta a cada movimiento mío. Traté de anotarlo todo, pero era imposible seguir cada detalle. La sensación de que alguien o algo observaba cada paso que daba era sofocante. Mi cuerpo reaccionaba automáticamente al menor ruido o sombra. Me sentía agotada, pero no podía dejar el turno incompleto. En una madrugada particularmente silenciosa, escuché un susurro más nítido que nunca. Algo como «no mires atrás». Me giré, pero no había nadie. La voz parecía venir de todos lados, dentro de mi propia cabeza, pero no era mía. Me sentí vulnerable y mareada. Un frío recorrió mi espalda. Me quedé quieta, respirando hondo, intentando convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero no lo era. Nunca me había sentido tan observada y tan sola, incluso en un hospital lleno de gente durante el día. Decidí entonces cambiar mi actitud. Caminaba siempre despacio, anotaba todo, no dejaba nada al azar. Pero aún así, la sensación de ser seguida persistía. Algunas noches parecía que algo se acercaba silenciosamente cuando me distraía. Era una presencia que no hacía ruido,
pero yo sentía cada paso como si fuera mi propia sombra, moviéndose de forma independiente. Mi cordura comenzó a ponerse a prueba, y empecé a dudar si podría completar todos los turnos restantes sin perder la cabeza. Una vez me quedé observando una cuna durante minutos, tratando de entender lo que pasaba. El bebé dormía tranquilamente, pero noté que la cuna se inclinaba levemente sola. Me acerqué despacio, midiendo el espacio alrededor, y nada podía explicar ese movimiento. Era como si una mano invisible la empujara, pero no había nadie. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero mi cuerpo temblaba. Mi mente quería huir, pero debía quedarme. Era mi responsabilidad, y no podía dejar solos a los bebés, por mucho miedo que sintiera. Empecé a hablar conmigo misma, repitiendo mentalmente que era cansancio, que la mente juega trucos, que nada podía afectarme. Pero cada toque, cada movimiento extraño, cada susurro apagado parecía desafiarme. Miraba los pasillos, las cunas, intentando encontrar explicaciones racionales, pero no había ninguna. Las noches se convirtieron en una prueba constante de paciencia, valor y control emocional. Me sentía atrapada entre mi responsabilidad y el miedo que se hacía cada vez más real, más tangible, más asfixiante. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, noté que la puerta de la sala de equipos estaba entreabierta, aunque yo la había cerrado antes. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué despacio, revisando si había algún empleado escondido o algo fuera de lugar. Nada. Solo el silencio absoluto. Cerré la puerta otra vez, intentando convencerme de que era un descuido mío. Pero en el mismo instante sentí de nuevo ese toque leve en la espalda. Me giré y, como siempre, no había nadie. Las semanas pasaron y empecé a desarrollar una rutina de extrema precaución. Observaba cada detalle antes de distraerme. Revisaba 2 veces cada cuna. Acomodaba juguetes y mantas. Hacía anotaciones constantes. Pero aún así, nada parecía detener los movimientos sutiles y la presencia silenciosa que sentía. Era como si algo estuviera probando mis límites, midiendo mi paciencia y mi cordura. Cada toque, cada susurro, cada cambio mínimo me recordaba que no estaba sola. En una madrugada, decidí grabar audio mientras caminaba por los pasillos, hablando en voz baja, explicando lo que veía y sentía. Cuando escuché la grabación después, no había ningún sonido de pasos ni de cunas moviéndose, solo mi propia voz. Y aún así, la sensación de que alguien estaba allí permanecía. Me pregunté si me estaba volviendo loca, si el cansancio por fin me había vencido. Pero cuando miraba las cunas, veía los cambios, pequeños, casi imperceptibles, pero reales. Comencé a evitar mirar hacia atrás, a no girar mi cuerpo bruscamente. Caminaba despacio, respirando hondo, manteniendo la vista fija al frente. Pero aún así, sentía toques ocasionales en el hombro, en los brazos, en la pierna. Cada vez más frecuentes, cada vez más perturbadores. Una noche, cuando me senté a descansar, escuché un llanto distante, pero que no provenía de ningún bebé. Me quedé inmóvil, tratando de ubicar el origen, pero el pasillo estaba vacío. Mi corazón se aceleró y sentí un miedo puro, sin saber si era real o solo mi imaginación. Intentaba hablar con mis compañeros durante el día, pero nadie parecía creerme o comprender. Algunos decían que un hospital de noche es extraño para cualquiera. Otros reían, pensando que era solo estrés, pero yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que no podía explicarse. Cada toque, cada susurro apagado, cada movimiento inexplicable de las cunas se volvía más intenso, más frecuente, más imposible de ignorar. Empecé a sentir una tensión constante incluso cuando no estaba en la maternidad. Cada vez que pensaba en los turnos, mi cuerpo se preparaba para el miedo. Mis sueños estaban perturbados por cunas moviéndose y presencias invisibles. Durante el día trataba de convencerme de que nada pasaba, pero por la noche, cuando volvía al hospital,
todo regresaba a atormentarme. Era un ciclo que no lograba romper. En una noche particularmente silenciosa, decidí sentarme en el suelo junto a una cuna y observar, solo observar. El bebé dormía tranquilo, pero noté que la cuna se inclinaba levemente, como si alguien la empujara. Respiré hondo e intenté acercarme, pero no había nada, ningún indicio de presencia física. Fue en ese momento que comprendí que nunca podría entender o controlar aquello. Era invisible, silencioso e impredecible. Comencé a aceptar entonces que tal vez nunca habría explicación. Simplemente ocurría, y yo tenía que convivir con eso. La sensación de ser observada, los toques, las cunas moviéndose sin razón, todo formaba parte de mis noches de guardia. Me sentía cansada, exhausta, pero también hipnotizada por el misterio. Era imposible mirar las cunas de la misma manera. Cada bebé parecía estar bajo la vigilancia de algo que yo no podía ver, pero sí sentir. Las últimas semanas fueron las más difíciles. El miedo se convirtió en rutina, una sombra constante sobre cada movimiento mío. Aprendí a caminar despacio, a no dar la espalda, a registrar cada detalle, a aceptar la presencia invisible sin reaccionar de manera exagerada. Pero nunca dejé de sentir ese toque repentino, ese susurro apenas audible, ese movimiento extraño en las cunas. Era un recordatorio constante de que, por la noche, en la maternidad, no estaba sola. Hoy continúo trabajando sola en los turnos. Aprendí a lidiar con la presencia, sin entenderla, sin controlarla, simplemente conviviendo con ella. No sé si algún día alguien me va a creer, y no sé si algún día tendré respuestas. Pero cada noche en Ciudad Juárez me recuerda que lo desconocido puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos, y que a veces lo único que podemos hacer es observar, respirar hondo y continuar. Sigo así, entre el miedo y la rutina, sin saber si lo que siento es real o solo una sombra de mi propia mente. Y aunque trato de convencerme de que no pasa nada, cada vez que entro en esa sala, sé que algo me espera. No es agresivo, no es visible, pero está allí, acompañándome. Como si el hospital de noche tuviera secretos que no debo descubrir, pero que se empeñan en hacerse sentir. Quizá algún día alguien más lo experimente y comprenda lo que intento contar. Mientras tanto, guardo silencio. Sigo mi trabajo y acepto esa presencia como parte de mis noches. Tal vez sea un eco del pasado, tal vez sea mi imaginación. No lo sé. Lo único cierto es que no estoy sola en la maternidad de Ciudad Juárez, aunque nadie más lo note. Y así continúo, con el corazón en alerta y la mente cansada, esperando que algún día todo esto tenga un sentido. Hasta entonces, me repito cada noche que lo importante son los bebés, que ellos están a salvo. Yo, en cambio, sigo acompañada de algo que no entiendo y que tal vez nunca entenderé. Tengo 77 años, y después de jubilarme, decidí volver a la casa donde crecí en Ciudad Juárez. Pasé la mayor parte de mi vida fuera, pero siempre sentí que debía regresar. Los primeros días, todo parecía normal. El barrio estaba tranquilo. Los vecinos saludaban con un gesto de mano, y me sentía cómodo dentro de la antigua casa. Pero había una sensación extraña, como si las paredes guardaran recuerdos que no debía tocar. Empecé a notar pequeños detalles, una puerta que crujía más de lo habitual, el piso que crujía en lugares específicos. Al principio pensé que era solo la edad de la casa. En la primera noche, me acosté temprano, tratando de acostumbrarme al silencio diferente. La casa parecía respirar por sí misma. Cada ruido se destacaba. Escuché pasos leves en el pasillo, pero pronto me di cuenta de que era mi propio movimiento. Aún así, un pinchazo de inquietud me sorprendió. Recordé a mi hermano, que murió en esa sala años atrás, y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté alejar el pensamiento, diciéndome que era solo nostalgia. Las noches siguientes fueron iguales, con pequeños ruidos que parecían ocurrir solo cuando estaba solo. Un crujido de silla,
el leve estallido de la madera, el sonido de puertas que se cerraban solas. Cada vez que me levantaba a revisar, todo estaba en su lugar. Empecé a prestar más atención, notando patrones en los sonidos como si alguien estuviera reviviendo el pasado de la casa. La sensación de ser observado crecía cada noche. Una madrugada, escuché algo que me hizo estremecer. El sonido de muebles siendo arrastrados en la sala, exactamente donde mi hermano había fallecido. Me quedé inmóvil, respirando despacio, tratando de entender si era imaginación. Cada crujido parecía resonar en las paredes y en mi cuerpo. Me levanté con cuidado, abriendo la puerta lentamente. La sala estaba igual que siempre, todo en su lugar, como si nadie hubiera tocado nada. Pero la sensación persistió. Algo estaba allí, más allá de lo que mis ojos podían ver. Sentí la presencia, una especie de energía que no se veía, pero se percibía, pesada y fría. Volví a mi habitación, intentando convencerme de que era solo la memoria afectiva del espacio, pero el nudo en la garganta no desapareció. Me encontré mirando las esquinas de la casa, imaginando formas que tal vez no existían. Durante el día, todo parecía normal. Arreglaba la cocina, tomaba café, leía el periódico. El sol entraba por las ventanas y disipaba parte de la inquietud. Pero por la noche, el peso regresaba. Comenzaba a dormir con la luz encendida, aunque sabía que no serviría de mucho. Los sonidos surgían cuando menos lo esperaba. Un crujido, un arrastrar suave, pasos que se detenían en cuanto me movía. La casa vivía su propia vida, ignorando mi presencia. Una noche, decidí enfrentar la sensación. Fui a la sala despacio, intentando escuchar cualquier ruido que indicara movimiento. El corazón latía fuerte y la respiración se aceleraba. La sala estaba vacía, pero el recuerdo de lo que pasó allí me dejó mareado. Me senté en una silla y sentí algo rozar mi mano, una brisa fría que no venía de ningún lugar. Casi grité, pero me contuve. En los días siguientes, comencé a hablar solo, diciendo en voz alta para ahuyentar el miedo. «Sé que estás aquí», decía, aunque no creyera totalmente en mis propias palabras. La sensación no disminuía, pero parecía que hablar ayudaba a soportarla. Comencé a dormir menos, y los ruidos nocturnos se hicieron más intensos. Había algo persistente en esa presencia, y no sabía si quería descubrir qué era. Una noche, me desperté en medio del absoluto silencio. Todo estaba inmóvil, y aún así sentí ojos observándome. La sala parecía respirar, y cada sombra parecía moverse de forma imperceptible. Intenté levantarme, pero el cuerpo estaba demasiado pesado. La sensación de peligro era real, aunque no viera nada concreto. Empecé a preguntarme si mi hermano de alguna manera aún estaba ligado a la casa, o si mi mente me jugaba malas pasadas por la edad y la soledad. Me fui acostumbrando a la presencia, sin entender si era algo real o solo mi mente reviviendo el pasado. Algunas noches, los ruidos desaparecían y podía dormir. Otras, volvían, más claros, más cercanos. Aprendí a caminar por la casa despacio, sin tocar los muebles, tratando de no provocar nada. La sensación de ser observado nunca se fue, y entendí que tal vez nunca se iría. La casa guardaba lo que nadie podía explicar. Una mañana, mientras preparaba café, noté marcas muy leves en el piso de la sala. No eran huellas claras, sino arañazos finos en la madera, como si algo pesado hubiera sido arrastrado repetidamente. Pasé un trapo intentando borrarlas, pero los rasguños parecían antiguos, superpuestos a otros más recientes. Aquello me dejó con una sensación extraña, porque sabía que yo no había movido nada. Aún así, traté de no darle importancia. Llamé a mi hija y le conté por encima sobre los ruidos. Ella me dijo que era cosa de mi edad, que las casas viejas hacen ruidos por la madera, por el viento, por la humedad. Intenté creerle, pero mientras hablaba con ella,
Escuché claramente un crujido proveniente de la sala, como si alguien se hubiera levantado de una silla. Fingí no haber oído nada para no preocuparla. Esa noche, decidí dormir en la sala. Arrastré un colchón y me acosté ahí mismo, intentando enfrentar mi miedo. El lugar donde mi hermano murió quedaba a pocos metros de donde estaba. Pasé horas mirando al techo, escuchando cómo el silencio se alargaba. De vez en cuando, un crujido, un suspiro del viento, y nada más. El olor de la madera vieja parecía más fuerte, casi húmedo. Cerca de las 3 de la mañana, escuché de nuevo el sonido de algo arrastrándose, no muy fuerte, pero claro. Me levanté despacio, sin encender la luz, intentando ver de dónde venía. El corazón parecía querer salirse del pecho. La sala estaba igual, todo en su lugar. Pero la sensación era que no estaba solo. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que apoyar la mano en la pared para no perder el equilibrio. Comencé a hablar en voz baja, preguntando si había alguien allí. Mis palabras parecían perderse en el aire, sin eco. El frío en la sala aumentaba cada segundo, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Era un frío diferente, que parecía venir de dentro de mí. Respiré hondo, intentando no perder el control. Sentí como si me observaran desde muy cerca. A la mañana siguiente, al despertar, todo parecía normal de nuevo. El sol entraba por las cortinas, los muebles estaban en el mismo lugar. Por un instante, casi logré convencerme de que lo había soñado. Pero entonces noté que una de las sillas estaba girada hacia la pared, algo que yo nunca habría hecho. Era como si alguien hubiera estado allí, sentado, dándome la espalda. Después de ese día, comencé a notar otros pequeños detalles. Una puerta que estaba seguro de haber dejado entreabierta aparecía cerrada. Un vaso que había dejado en el fregadero aparecía en la mesa. Cosas simples, pero que se acumulaban. Poco a poco, fui aceptando que algo que no entendía ocurría allí. No sentía odio ni rabia, solo una presencia insistente. Comencé a soñar con mi hermano. Sueños extraños, donde no decía nada, solo me miraba con una expresión cansada. Despertaba sudando, con la sensación de que todavía estaba en la habitación. Durante el día, evitaba pensar en eso, ocupando mi tiempo con pequeñas tareas. Pero cada noche, la casa parecía más viva, más atenta a lo que hacía. Una noche, escuché claramente un susurro. No logré entender las palabras, pero era una voz baja, arrastrada, que parecía venir desde la puerta de la sala. Sentí la boca seca y me quedé paralizado, escuchando. Después de unos segundos, el sonido se detuvo, como si nunca hubiera existido. Corrí a encender todas las luces, pero no encontré nada. Me senté en el sillón, temblando. No conté nada de esto a nadie. Era imposible explicarlo sin parecer un loco. Empecé a anotarlo todo en un cuaderno. Hora, ruido, sensación. No sé si eso me ayuda o me empeora. El hecho es que cada registro refuerza que no es solo mi imaginación. La casa parece tener su propia memoria, y yo solo estoy viviendo dentro de ella. Esa noche decidí no dormir. Me quedé sentado en la sala con todas las luces apagadas, solo con una linterna pequeña en la mano. El reloj marcaba casi las 2 de la madrugada cuando escuché por primera vez un sonido diferente, un llanto bajo, ahogado, que venía del rincón donde mi hermano cayó años atrás. El sonido duró unos segundos y se apagó. Sentí mis piernas temblar y la respiración entrecortada, pero no pude moverme. Toda la casa parecía escuchar conmigo. Ningún coche pasó por la calle, ningún perro ladró, nada. Solo el silencio pesado y esa sensación de que algo estaba a mi lado. Apreté la linterna con fuerza, pero no logré encenderla. Era como si estuviera congelado. El tiempo no avanzaba. Cuando al fin conseguí encender la linterna, el haz de luz cortó la sala, iluminando cada rincón. Todo estaba igual, pero tuve la certeza absoluta de que no estaba solo. Era un sentimiento físico, como estar en la oscuridad con alguien detrás de ti.
Aunque no viera ni oyera nada, mi cuerpo entero reaccionaba. A partir de esa noche, empecé a notar un cambio. El ruido de los muebles arrastrándose se detuvo, pero la presencia se volvió más fuerte. Era como si aquello estuviera más cerca, más consciente de mí. Ya no era solo un sonido, era una compañía silenciosa. A veces sentía un roce ligero en el hombro al pasar por la sala. Cierta mañana, al despertar, vi que el cuaderno donde anotaba todo estaba abierto sobre la mesa. En la última página había algo escrito que no era mío, solo una palabra garabateada, difícil de entender. Miré varias veces hasta que logré leer: estoy. No había nada más. Cerré el cuaderno y me quedé mirando mis manos temblorosas. Ese día decidí salir de la casa por unas horas. Caminé por las calles del barrio, intentando aclarar mi mente. La gente me saludaba con normalidad, y por un momento me sentí ridículo, como si todo fuera una invención. Pero al regresar, la misma sensación me esperaba. Era como cruzar una frontera invisible apenas entraba por la puerta. Comencé a hablar con mi hermano, aunque no supiera si era él o no. Le pedía que se fuera, que me dejara en paz. A veces lo decía solo en mi cabeza, a veces en voz alta. Nunca tuve una respuesta clara, pero el aire de la casa cambiaba cuando lo hacía, como si se aligerara por unos instantes. Una noche, después de pedir que todo parara, desperté sin ningún ruido. El silencio era tan completo que parecía artificial. Me quedé acostado varios minutos sin valor para levantarme. Cuando al fin me incorporé, noté que todos los muebles de la sala estaban un poco separados de la pared, como si los hubieran empujado hacia el centro. No escuché nada, no vi nada, solo estaban así. Me senté en el suelo, intentando entender si aquello era una advertencia, una señal o una cruel broma de mi mente. El miedo ya no era tan agudo, era más bien una especie de resignación. Había regresado a la casa para reencontrar mis raíces, pero estaba conviviendo con algo que nunca esperé. Sentí que quizá esa presencia siempre estuvo allí, esperando. Hoy ya no intento explicarlo. Vivo en la casa como quien comparte el espacio con un huésped invisible. A veces siento un frío repentino en el pasillo, a veces escucho un crujido donde no debería haber. Pero me acostumbré. No sé si es mi hermano, no sé si es la casa o si soy yo mismo. Solo sé que hay algo aquí y que tal vez nunca se irá. ¿Cómo estás? Soy Romina. Nunca he sido de creer en cosas extrañas, pero lo que me pasó ese fin de semana en Ciudad Juárez todavía me deja inquieta. Decidí tomar unos días para descansar y alquilé una cabaña antigua en un pequeño pueblo, solo para respirar aire fresco y desconectarme de la rutina. Llegué por la tarde, cargando mis maletas y observando el lugar con curiosidad. La cabaña olía a madera vieja y un poco a humedad, pero parecía acogedora. Me quité los zapatos en la puerta y empecé a explorar las habitaciones, sintiendo una mezcla de emoción y extrañeza. Puse mis cosas en el cuarto y me senté en la cama para organizar la ropa. El silencio era profundo, roto solo por el sonido del viento entre los árboles. Pensé que sería exactamente el descanso que necesitaba. Preparé un té y me senté mirando el paisaje tranquilo por la ventana. Cuando anocheció, encendí algunas luces y me acomodé para dormir. La cama crujía ligeramente al acostarme y todo estaba demasiado silencioso, extraño para ser solo una cabaña aislada. Cerré los ojos, pero no podía relajarme del todo. Algo me hacía sentir observada, como si alguien estuviera allí, parado, simplemente mirándome. Me tomó un tiempo darme cuenta, pero sentí un peso extraño en la puerta del cuarto. Esa sensación que te hace congelarte. Mi corazón se aceleró y tuve que abrir los ojos para asegurarme de que no había nadie. Encendí la luz y, claro, la habitación estaba vacía, como siempre. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación,
el cansancio del día, pero el frío en la espalda no desaparecía, y me giré para mirar la pared, intentando no pensar más en eso. Respiré hondo y apagué la luz, fingiendo dormir, aunque no podía. Algo me mantuvo despierta esa noche. Cada crujido de la madera o viento golpeando la ventana hacía que mi cuerpo se tensara. Recordé las historias que contaba mi abuela sobre lugares antiguos y espíritus, y sentí un escalofrío. Intenté moverme sin hacer ruido, pero incluso el simple acto de girar en la cama parecía resonar por toda la habitación. Por momentos, la sensación de ser observada volvió, más intensa, y mi corazón se aceleró de nuevo. Me quedé inmóvil, mirando la puerta en la oscuridad, tratando de entender si era solo miedo o algo más. Conté mentalmente hasta 100, como si eso ayudara, pero nada cambiaba. En el silencio cualquier sombra parecía tomar forma humana. Mi cuerpo quería levantarse y salir corriendo, pero mi mente me pedía calma. Me quedé allí, respirando despacio, sin atreverme a parpadear rápido. Por la mañana, desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Lo primero que noté fue el silencio absoluto, sin ningún sonido de la naturaleza, como si la cabaña se hubiera cerrado al mundo. Me levanté despacio, todavía con la sensación extraña de la noche anterior, y miré al suelo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Pequeñas huellas de barro en la alfombra, saliendo del marco de la puerta, dirigiéndose hacia la cama, como si alguien realmente hubiera entrado mientras dormía. Me quedé parada, sin creer lo que veía. Tomé el teléfono pensando en llamar a alguien, pero me contuve. Las huellas eran leves, pero claras, y no podía haber sido yo. Mi instinto me decía que algo había estado allí, parado, observando cada movimiento mientras dormía. No había viento que pudiera haber traído barro dentro. Me quedé mirando, intentando racionalizar, pero nada tenía sentido. Respiré hondo y decidí inspeccionar toda la cabaña, buscando alguna explicación plausible. Revisé cada habitación, abrí puertas y cajones, miré detrás de los muebles. Nada. No había señales de entrada forzada, ninguna ventana abierta, ningún animal. Era como si alguien hubiera atravesado la pared o surgido de la nada. Intenté convencerme de que el barro podría haber sido llevado por el viento, pero el camino de las huellas mostraba claramente un recorrido preciso, de la puerta hasta la cama. Sentí una mezcla de miedo e incredulidad. Comencé a recordar cada sensación de la noche, el peso en la puerta, la impresión de ser observada. Todo encajaba de una manera que no podía ignorar. Fue en ese momento que comprendí que esa sensación no era solo imaginación. Algo realmente había pasado conmigo. Decidí salir de la cabaña para tomar aire fresco. Me puse un abrigo y caminé por el pequeño patio, tratando de alejar el miedo que me apretaba el pecho. El viento soplaba suavemente y el sol aún no estaba fuerte. Me senté sobre una piedra cercana, intentando organizar mis pensamientos. Mi mente repasaba cada detalle de la noche, cada segundo en que sentí ojos examinándome. Comencé a pensar que tal vez había sido un sueño, una pesadilla muy real. Pero las huellas de barro no mentían. Eran evidencia concreta de que algo fuera de lo común había sucedido. Tomé mi té, todavía caliente, y respiré hondo. Intenté reírme de mí misma, diciendo, «Romina, fue solo imaginación». Pero no pude. La sensación de ser observada todavía flotaba en el aire, incluso bajo la luz del día. Volví a la cabaña, decidida a organizar mis cosas y concentrarme en disfrutar el día. Sin embargo, cada paso parecía resonar de manera extraña en el suelo antiguo. Traté de ignorar la sensación y enfocarme en el desayuno que había traído. Mientras preparaba todo, mi mirada se desviaba hacia la puerta del cuarto, como si esperara ver algo aparecer. Cada crujido del piso aceleraba mi corazón. Decidí no contarle a nadie todavía, por miedo a que me llamaran loca. Me senté y comí en silencio, observando el lugar, intentando normalizar la situación, pero no podía. Cada sombra parecía alargarse más de lo debido.
y la sensación de no estar sola permanecía, sutil pero real. Más tarde, decidí explorar los alrededores de la cabaña para distraer mi mente. Caminé por el terreno, escuchando solo los sonidos de la naturaleza, tratando de convencerme de que todo había sido un susto. Pero la memoria de la noche anterior no me dejaba relajarme. Miraba hacia atrás constantemente, esperando ver a alguien parado en la puerta, pero no aparecía nadie. Intenté racionalizar, estrés, cansancio acumulado. Aún así, sentía un malestar creciente, como si algo invisible me siguiera. La cabaña antigua y el silencio del pueblo contribuían a mi inquietud. Respiré hondo y seguí caminando, intentando convencerme de que era paranoia. Pero una parte de mí sabía que no era así. Al volver a la cabaña para almorzar, noté nuevamente la alfombra, ahora iluminada por el sol. Las huellas de barro parecían casi provocativas, recordándome lo ocurrido. Sentí una mezcla de rabia y miedo. No entendía cómo había pasado. Intenté limpiar rápidamente, pero el miedo no desapareció con un paño húmedo. Me senté en la silla de la cocina, intentando escribir sobre la experiencia para organizar mis pensamientos. Cuanto más escribía, más real parecía todo. Cada sensación de la noche volvía con detalle. Era imposible negar que alguien me había observado. Un escalofrío recorrió mi espalda y miré la puerta. Aunque no había nadie, comencé a preparar mi maleta para terminar el fin de semana, decidida a irme pronto. Pero algo me mantenía atada a la cabaña, una mezcla de curiosidad y miedo. Mientras doblaba mi ropa, escuché un leve crujido en el cuarto. Congelada, miré la puerta, pero no había nadie. Respiré hondo, intentando convencerme de que eran solo las maderas viejas. Pero dentro de mí, algo decía que no era eso. Tomé mis cosas y caminé despacio, observando cada rincón. Al salir, miré por última vez el interior de la cabaña, sintiendo un escalofrío inexplicable. Y aún fuera, el frío en la espalda no desaparecía. No sé si quiero volver allí algún día, pero la sensación de que alguien estuvo conmigo sigue viva. Esa noche decidí dejar una luz encendida, como si eso pudiera darme seguridad. Preparé la cama con cuidado y me acosté temprano, pero no lograba dormir. Escuchaba el viento afuera, las ramas golpeando contra las paredes y, de vez en cuando, un crujido extraño proveniente del techo. Cerré los ojos con fuerza, intentando convencerme de que nada iba a pasar. Pero alrededor de la medianoche, sentí de nuevo esa presión en la puerta, esa energía pesada que me hizo abrir los ojos de golpe. El silencio era absoluto, pero mi cuerpo sabía que algo estaba allí. Me quedé inmóvil, mirando hacia la puerta iluminada tenuemente por la lámpara. Era como esperar a que algo se moviera, a que alguien apareciera. El aire se volvió más frío dentro de la habitación. Me arropé hasta la cabeza, con la respiración contenida. El silencio se rompió con un leve sonido, como pasos sobre la madera. Lentamente, se acercaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escuchaba más que los pasos. Cerré los ojos de golpe, como una niña que cree que no mirar es suficiente para alejar el peligro. Pasaron unos segundos eternos. Cuando abrí los ojos otra vez, no vi nada, pero la puerta estaba entreabierta. Yo recordaba perfectamente haberla cerrado antes de acostarme. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer, hasta que reuní el valor para levantarme y cerrarla con un movimiento rápido. Me senté en la cama, temblando, tratando de razonar. Tal vez no la había cerrado bien, pensé, aunque estaba segura de que sí. Decidí no darle más vueltas y traté de volver a dormir. Pero apenas apagué la luz, escuché un leve suspiro, tan cerca que casi lo sentí en mi oído. Salté de la cama y encendí la lámpara de inmediato. Estaba sola. Mi respiración era agitada y mis manos sudaban. Miré cada rincón, incluso debajo de la cama, aunque sabía que no encontraría nada. El cuarto estaba vacío, pero la sensación de compañía invisible era tan fuerte que me daban ganas de salir corriendo de la cabaña. Al día siguiente,
Me encontré con un vecino del pueblo cuando fui a comprar algunas cosas. Un hombre mayor, de rostro serio, que me miró fijamente cuando le dije dónde estaba alojada. ¿En esa cabaña?, me preguntó, con un tono extraño. Asentí, tratando de sonar natural. Él guardó silencio unos segundos y luego me dijo: «No es un buen lugar para quedarse sola. Esa casa tiene historias. Mejor no te quedes mucho tiempo». Sentí un escalofrío y no quise preguntar más. Solo asentí y regresé con prisa. Sus palabras resonaban en mi cabeza todo el camino de vuelta. Historias. ¿Qué historias? Pasé la tarde caminando por los alrededores, pero no podía sacarme de la mente lo que el hombre me había dicho. Era como si hubiera confirmado lo que yo ya temía. Al regresar a la cabaña, me esforcé en mantener la calma, pero la puerta parecía observarme como un ojo abierto. Entré, cerré con llave y me aseguré 2 veces de que todo quedara bien cerrado. Preparé algo de comer, tratando de mantener la rutina, pero cada sonido, cada sombra, me hacía saltar. Esa noche, el miedo volvió incluso antes de acostarme. Sentía que ya no estaba en control, que algo me esperaba allí dentro. Me quedé en la cama mirando el techo, sin atreverme a apagar la luz. El silencio era insoportable, y en algún momento, escuché un murmullo, como si alguien hablara desde el pasillo. No podía entender las palabras, pero era claramente una voz baja, susurrante. Me levanté con lentitud, el corazón en la garganta, y caminé hasta la puerta. Abrí un poco y miré hacia el pasillo. Estaba vacío, iluminado débilmente por la lámpara. Pero la voz cesó justo en ese momento, como si hubiera sabido que yo me levantaba. Cerré la puerta de nuevo, con las manos temblando. Decidí dejar una silla contra la puerta, como si eso pudiera detener lo que fuera que intentaba entrar. Volví a la cama, arropándome hasta el cuello, con los ojos abiertos en la oscuridad. Me repetía que nada podía pasarme, que eran solo nervios. Pero cerca del amanecer, la silla cayó al suelo con un estruendo. Me senté de golpe, el corazón casi saliendo del pecho. Encendí la luz y vi la puerta cerrada. La silla estaba a un lado, como si alguien la hubiera empujado suavemente hasta hacerla caer. Me quedé mirando, incapaz de entender. Era demasiado real para ser imaginación. Esa mañana, mientras recogía mis cosas, pensé seriamente en irme de inmediato, pero parte de mí, por alguna razón, no quería hacerlo, como si necesitara entender qué pasaba en esa cabaña. Me odiaba por esa curiosidad absurda, porque el miedo era real. Decidí quedarme un día más, solo uno, y luego irme. Pero esa decisión fue la que marcó la diferencia. Lo supe en el momento en que la noche cayó de nuevo y la oscuridad envolvió la cabaña. Cuando estaba acostada, escuché nuevamente los pasos. Esta vez eran más claros, más firmes, como si alguien caminara despacio alrededor de mi cama. No quise abrir los ojos, pero la respiración se me cortaba de puro terror. Escuchaba el piso crujir, paso tras paso, rodeándome. Sentía la presencia tan cerca que mi cuerpo se paralizó. Era como si alguien invisible estuviera asegurándose de que yo no pudiera moverme. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, no vi nada, pero el aire estaba tan helado que mi aliento formaba vapor en la luz de la lámpara. Me quedé despierta hasta el amanecer, sin dormir un segundo. Con el primer rayo de luz, decidí que ya no podía seguir allí. Comencé a empacar todo con prisa, sin importarme el orden. No miraba hacia la puerta, no quería volver a sentir esa mirada invisible sobre mí. Cuando por fin cerré la maleta, escuché un golpe fuerte en la ventana, como si alguien la hubiera golpeado con la palma abierta. Salté del susto y giré la cabeza. La ventana estaba cerrada, sin nada afuera. Eso fue suficiente. Tomé mis cosas y salí sin mirar atrás, con el corazón latiendo como loco. Me subí al coche y conduje sin rumbo fijo, solo queriendo alejarme de ese lugar. El camino estaba vacío, y a medida que me alejaba,
La presión en el pecho parecía disminuir. Respiraba más tranquila, aunque el miedo seguía vivo en mí. No miraba por el retrovisor, no quería ver nada detrás. Conduje hasta llegar al centro del pueblo y estacioné frente a una pequeña tienda. Necesitaba agua, necesitaba algo que me anclara a la normalidad. Entré y compré una botella, pero el hombre que atendía me miró raro, como si supiera exactamente de dónde venía. Esa mirada me hizo sentir aún más vulnerable. Me senté en una banca de la plaza, tratando de tranquilizarme. La gente pasaba con normalidad, niños jugando, mujeres conversando, hombres cargando cosas. Todo parecía tan cotidiano que por un momento pensé que había exagerado. Tal vez sí era mi imaginación. Tal vez el cansancio y la soledad me habían jugado una mala pasada. Bebí agua lentamente, mirando el cielo claro de la mañana. Quise creer que todo había terminado al salir de la cabaña, pero en el fondo, algo me decía que no era así de fácil. Lo sentía en la piel, en los nervios que no me dejaban soltar del todo el miedo. Decidí no regresar, aunque ya había pagado por los días restantes. Me convencí de que era mejor perder dinero que perder la calma. Pero esa noche, cuando me quedé en un pequeño hotel del pueblo, descubrí que no podía escapar tan fácilmente. Apenas apagué la luz, la misma sensación volvió, esa presencia en la puerta. Abrí los ojos y vi la sombra de alguien proyectada en la madera, inmóvil, como si estuviera esperando. Me incorporé de golpe, encendí la luz, y la sombra desapareció. Me quedé temblando, comprendiendo que no era la cabaña. Era algo que me había seguido. El resto de la noche fue una tortura. No dormí nada, solo me quedé despierta, con las luces encendidas, escuchando cada sonido. El silencio del hotel era pesado, y yo ya no sabía si estaba perdiendo la cordura. Por la mañana, bajé a desayunar y vi a otras personas tranquilas, sonrientes, como si nada raro existiera en este mundo. Me preguntaba cómo era posible que yo sintiera algo tan intenso y los demás no. Guardé silencio, sin atreverme a contar nada, pero la sensación de ser observada no me abandonaba, ni siquiera rodeada de gente. Pensé en regresar a mi ciudad ese mismo día. Tomé mi celular para buscar pasajes de autobús, pero la señal no funcionaba bien. Cada intento se cortaba, como si algo impidiera que pudiera concretar mi salida. Me reí nerviosa, diciéndome que era solo mala suerte, pero la desesperación crecía. Finalmente conseguí un boleto para esa tarde. Decidí caminar por el pueblo hasta la hora de partir, intentando distraerme, pero cada vez que pasaba frente a un vidrio o un espejo, tenía la impresión de ver una silueta parada detrás de mí, nunca lo bastante clara, siempre en un parpadeo. Cuando subí al autobús, sentí un alivio enorme. Me senté junto a la ventana y cerré los ojos, deseando dormir y olvidar. El motor arrancó y el pueblo fue quedando atrás. Por primera vez en días, pensé que estaba a salvo. Pero a mitad del camino, abrí los ojos y, reflejada en el vidrio, vi claramente un rostro que no era el mío. Estaba pegado a mi hombro, mirándome fijo. Me giré de inmediato y no había nadie. El asiento a mi lado seguía vacío. Me quedé sin aliento, con lágrimas en los ojos, comprendiendo que aquello me acompañaba todavía. El viaje se hizo eterno. Cada sombra en la carretera parecía moverse demasiado. Cada reflejo me devolvía imágenes que no quería ver. Traté de rezar, aunque hacía años que no lo hacía, pero las palabras se me trababan en la garganta. Cuando finalmente llegamos a la terminal, corrí fuera del autobús con el corazón desbocado. Tomé un taxi y pedí que me llevara directo a mi casa. Solo quería encerrarme, sentir mis propias paredes, mi espacio seguro. Pero una voz en mi interior me decía que ya no existía un lugar seguro. Llegué a casa y me dejé caer en el sofá, agotada. No encendí la televisión ni la radio. Solo me quedé en silencio, escuchando mis propios latidos. La calma era tan frágil que cualquier ruido me hacía saltar. Me convencí de que si no le daba importancia, si lo ignoraba, tal vez todo desaparecería.
Esa noche me acosté con todas las luces encendidas, abrazando una almohada como si fuera un escudo. Me repetí una y otra vez que estaba en casa, que allí nada podía pasar. Pero al cerrar los ojos, escuché nuevamente esos pasos lentos, acercándose desde el pasillo. No me atreví a moverme. Mi cuerpo entero estaba rígido, como una piedra. Escuchaba los pasos detenerse justo frente a mi cuarto. La puerta estaba cerrada, pero la misma presión de siempre se hizo presente. Un peso invisible, como si alguien estuviera de pie, observándome desde el otro lado. El aire se volvió helado y sentí como mi respiración se hacía visible en la penumbra. Quise gritar, pero la voz no me salió. Solo pude quedarme allí con los ojos muy abiertos, esperando. No sé cuánto tiempo pasó hasta que los pasos se alejaron lentamente, desapareciendo en la nada. Cuando amaneció, me levanté con los ojos hinchados de no dormir. Caminé por la casa y todo estaba en orden, como siempre. No había huellas, no había señales, pero yo sabía que no había sido un sueño. Lo sentía en los huesos, en la piel erizada. Algo me había seguido desde esa cabaña y no tenía intención de irse. A veces pienso que fue un error quedarme esa última noche. Tal vez, si me hubiera marchado antes, nada de esto me estaría pasando. Pero ahora ya es tarde. Lo sé cada vez que me acuesto y siento que alguien está en la puerta, esperándome en silencio. Soy Gael. Tengo 23 años y trabajo en una oficina en un edificio antiguo, en Ciudad Juárez. Empecé en este empleo hace poco más de 2 meses y todavía me estoy acostumbrando a la rutina. Llego temprano todos los días, casi siempre alrededor de las 7, porque me gusta organizar mis tareas antes de que llegue el resto del equipo. Siempre pensé que el edificio tenía un encanto un poco extraño, con pasillos largos y pisos que crujen, pero nunca creí que eso me molestaría de verdad. Al principio, todo parecía normal. Guardaba mis cosas en el escritorio, encendía la computadora, tomaba mi café y comenzaba a trabajar. Pero, poco a poco, noté pequeños cambios que no podía explicar. La primera vez que noté algo extraño fue un lunes. Llegué, puse mi mochila y mi abrigo en la silla, y empecé a revisar algunos papeles que había dejado en el escritorio la tarde anterior. Me di cuenta de que algunos documentos estaban desordenados, como si alguien los hubiera hojeado, y mi bolígrafo favorito estaba en el lado opuesto del escritorio. Pensé que quizá lo había dejado así, y no lo recordaba. Respiré hondo, organicé todo y continué trabajando, intentando no darle demasiada importancia. Pero esa sensación de que algo estaba fuera de lugar no desapareció. El martes pasó lo mismo. Llegué temprano, antes que cualquier compañero, y encontré mi silla ligeramente girada. Una taza que había colocado cerca de la computadora estaba en el centro del escritorio, y un bloc de notas había desaparecido por unos minutos hasta que lo encontré detrás del monitor. Sentí un frío extraño en la espalda. Mi primera reacción fue reírme solo, pensando que me estaba paranoiqueando. Pero la repetición comenzó a preocuparme. Empecé a fijarme en pequeños detalles en el ambiente. Los cajones siempre parecían ligeramente abiertos. Objetos que estaba seguro de haber colocado en cierta posición estaban invertidos, y la silla de visitante casi siempre estaba cerca de mi escritorio. Empecé a tomar fotos del escritorio al final de cada día, para compararlas al día siguiente. No era nada grande o drástico, pero la constancia de estos pequeños movimientos me inquietaba. Cada mañana examinaba cada rincón del escritorio, buscando explicaciones racionales, pero nada encajaba. El miércoles noté algo más perturbador. Un libro que había dejado en la estantería estaba abierto, en una página del medio, como si alguien lo hubiera leído, pero nadie llegaba antes que yo. Llamé a un amigo para comentarlo, y se rió, diciendo que me estaba paranoiqueando, pero en el fondo no podía reírme. Sentía un peso extraño en la oficina, como si alguien me hubiera estado observando durante la madrugada. Empecé a entrar al edificio con más cautela.
mirando cada pasillo antes de llegar a mi escritorio. Era una sensación irritante, pero imposible de ignorar. El jueves decidí intentar descubrir alguna explicación práctica. Hablé con la recepcionista sobre los horarios de limpieza y mantenimiento. Ella confirmó que la limpieza solo empezaba después de las 8 de la mañana y que ningún otro empleado entraba antes que yo, así que, racionalmente, no había nadie que pudiera mover mis cosas. Caminé por el pasillo, golpeé puertas cerradas y regresé a mi escritorio sintiendo el corazón acelerado. Cada detalle parecía confirmar que alguien, o algo, había estado allí durante la madrugada. Comencé a notar patrones. Siempre que llegaba temprano, ciertos objetos parecían cambiar de posición, pero de forma sutil. Un bolígrafo que estaba acostado ahora estaba de pie. Un bloc de notas que había colocado al lado del teclado estaba más lejos. Nada era violento ni obvio, pero era consistente. Empecé a anotar cada cambio en un cuaderno. Al final de la semana, ya tenía una lista pequeña pero clara de movimientos misteriosos. La sensación de ser observado crecía cada día. El viernes intenté instalar una pequeña cámara cerca del escritorio, pero el edificio es antiguo y el enchufe más cercano estaba detrás de un mueble pesado. Lo dejé, pero coloqué mi celular frente al escritorio, grabando discretamente. Solo quería entender si era alguna broma de mis compañeros o pura coincidencia. Mi estómago se retorcía de ansiedad cada vez que entraba a la oficina. Empecé a dudar de mí mismo, pero el instinto me decía que algo allí no era normal. Durante el fin de semana, intenté relajarme, pero no pude sacar la sensación de mi cabeza. Revisé fotos antiguas y noté pequeñas inconsistencias, bolígrafos fuera de lugar, papeles invertidos. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo loco de verdad, pero algo en mi cuerpo me decía que no era paranoia. Un frío constante subía por mi columna cada vez que imaginaba entrar solo a la oficina. La duda me consumía, y sentía que necesitaba enfrentar aquello, aunque no supiera cómo. El lunes siguiente llegué aún más temprano, intentando afrontar la situación. Entré despacio, observando cada rincón. El escritorio estaba diferente de nuevo. La silla girada, la taza desplazada, unos auriculares que había guardado estaban en el suelo. Respiré hondo y toqué los objetos, buscando una explicación lógica. Nada. Mi corazón se aceleró. Me quedé quieto unos minutos, escuchando el edificio silencioso. Parecía que el aire estaba más pesado y el frío que sentía no era solo de la mañana. La sensación de que alguien había estado allí permanecía, y ya no sabía si estaba lidiando con algo real o con mi propia mente. Me quedé más tiempo quieto, intentando escuchar cualquier ruido. El edificio seguía en silencio, pero había algo distinto en el aire, como un zumbido lejano que no lograba identificar. Caminé hasta el pasillo, miré hacia los lados y regresé a mi escritorio. Todo parecía igual y, al mismo tiempo, extraño. Me senté en la silla y empecé a trabajar, pero mis ojos volvían una y otra vez a los objetos, con miedo de verlos moverse solos. Necesitaba descubrir quién entraba allí antes que yo. Decidí hablar con un compañero cercano, Luis, que siempre llegaba después de las 8. Le conté todo, desde la primera vez que noté los cambios hasta lo más reciente. Al principio se rió, pensó que estaba exagerando, pero luego se quedó pensativo. Dijo que ese edificio ya tenía fama de raro y que, hace años, un empleado juraba haber escuchado pasos de noche. No sé si hablaba en serio o solo quería asustarme, pero eso me dejó todavía más incómodo. Al día siguiente tomé una decisión extraña. Dejé mi escritorio desordenado a propósito. Coloqué los objetos de manera muy específica, alineados y memorizados en mi mente. Hice pequeñas notas para recordar exactamente dónde estaba cada cosa. Salí de la oficina la tarde anterior con la certeza de que, si algo cambiaba, tendría pruebas. Esa noche casi no dormí, pensando en lo que encontraría a la mañana siguiente. Llegué antes de las 7, otra vez.
El pasillo estaba frío, más de lo normal. Al abrir la puerta, mi corazón se aceleró. El escritorio estaba diferente. Mis objetos habían cambiado de posición, pero no de cualquier manera. Estaban colocados en un orden que parecía deliberado, casi como un patrón. Un libro abierto en el centro, los bolígrafos alineados a un lado y mi bloc de notas en la esquina opuesta. Era imposible que alguien hiciera eso sin ser visto, a menos que entrara durante la madrugada. Tomé fotos de inmediato. Se las envié a Luis, que solo respondió con un «caray» y no agregó nada más. Me quedé mirando esa organización extraña, sintiendo un escalofrío subir por la espalda. Ya no era solo una impresión mía. Alguien realmente estaba moviendo mis cosas. Miré al techo, a las paredes, buscando cámaras escondidas, pero no encontré nada. Solo estábamos yo y ese silencio incómodo. Decidí revisar las puertas y ventanas de la oficina. Todo estaba cerrado con llave. No había señales de forzamiento, nada fuera de lugar aparte de mi escritorio. La sensación de ser observado era tan fuerte que empecé a hablar solo, como si retara a quien estuviera haciendo eso. Pregunté en voz alta si alguien estaba allí. El eco volvió débil, pero ningún otro sonido. Mi corazón golpeaba fuerte, las manos me temblaban. Al día siguiente llegué aún más temprano, a las 6:30. La recepcionista ni siquiera había llegado. El edificio estaba más oscuro. Las luces automáticas tardaban en encenderse. Subí despacio por las escaleras, usando el celular como linterna. Cuando abrí la puerta de la oficina, sentí un olor extraño, a mojo mezclado con café viejo. El escritorio estaba diferente otra vez, pero esta vez uno de mis papeles había sido doblado, como si alguien hubiera escrito algo en él. Lo tomé con cuidado. No había nada escrito, pero el doblez era evidente, como si lo hubieran sostenido. Eso me provocó un escalofrío. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Y si yo mismo estaba moviendo las cosas y no lo recordaba? Pero las fotos no mentían. Las posiciones cambiaban de manera imposible, y ahora había un doblez que no recordaba haber hecho. Guardé el papel en la mochila, con miedo de dejarlo allí. El resto del día intenté trabajar, pero fue imposible concentrarme. Cada ruido, cada paso en el pasillo, hacía que girara la cabeza bruscamente. Luis pasó por mi escritorio y notó que estaba pálido. Me preguntó si estaba bien. No pude responder con claridad. Dije que quizá era estrés, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Era una sensación de que alguien seguía allí, en algún rincón del edificio, observándome. Decidí que la próxima madrugada me quedaría en el edificio. Era arriesgado, pero necesitaba saber. Me prometí. El jueves no me iría al final del turno. Me escondería en algún lugar y vería con mis propios ojos si alguien entraba. La idea me ponía nervioso, pero al mismo tiempo me daba alivio. Necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en ese estado de duda y miedo constante. El jueves salí de la oficina a la hora normal, pero regresé a escondidas por las escaleras de servicio. Llevaba solo una linterna y mi celular. El edificio estaba en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. Entré despacio, intentando no hacer ruido. Cada paso parecía retumbar demasiado, y mi corazón latía con fuerza. Me acerqué a mi escritorio, que en la penumbra parecía aún más extraño. Todos los objetos estaban alineados como la mañana anterior, pero había algo distinto, una leve marca de dedo en la tapa del libro abierto. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Sujeté la linterna con fuerza y observé cada detalle. No había nadie a la vista, ningún sonido más allá de mis propios latidos. Un frío recorrió mi espalda. Decidí esconderme detrás de un biombo cercano, donde no me verían. Pasé horas allí, vigilando cada reflejo de luz en el pasillo y escuchando cualquier ruido que pudiera delatar a alguien. Pero nada pasaba. A eso de las 3 de la mañana, el silencio se rompió con un crujido. Un sonido proveniente del pasillo, cerca de mi escritorio, lento y arrastrado. Mi cuerpo se congeló.
Contuve la respiración, intentando no hacer ni un movimiento. La linterna temblaba en mi mano. Pensé en salir corriendo, pero algo me dijo que esperara. El crujido se detuvo de golpe y el pasillo volvió a quedarse en silencio. Un miedo helado me paralizó. Esperé hasta las 5 de la mañana, pero nada más ocurrió. La luz tenue del amanecer empezó a colarse por el edificio y me di cuenta de que estaba agotado. Salí de mi escondite y miré mi escritorio. Todos los objetos seguían en el mismo lugar, pero mi corazón no se calmaba. Saqué el celular y revisé las fotos, buscando alguna señal, alguna sombra. Nada. Era como si alguien hubiera estado allí, pero se hubiera desvanecido sin dejar rastro. El resto del día intenté comportarme como si nada, pero la sensación de estar vigilado no se iba. Cada vez que entraba a la oficina, revisaba rápido la posición de todo, buscando pistas. Hablé otra vez con Luis, pero solo se encogió de hombros, pensando que exageraba. Nadie podía ayudarme. Solo yo estaba viviendo eso, y el miedo de que alguien realmente entrara por las noches crecía sin parar. La semana siguiente, seguí llegando temprano, tomando fotos y notas. Pero algo cambió. Empecé a sentir un peso en la silla, como si alguien acabara de levantarse. Un escalofrío constante me recorría la espalda. Dormía mal, despertando en la madrugada con el corazón acelerado, convencido de que alguien estaba en el edificio. Mi mente intentaba encontrar explicaciones lógicas, pero ninguna tenía sentido. Un día noté que había desaparecido un objeto de mi escritorio, mi bolígrafo favorito. Revisé todo, pero no lo encontré. Eso me puso aún más tenso. Empecé a preguntarme si estaba lidiando con una persona o con algo que no podía explicar. Cada vez que cruzaba la puerta del edificio, la ansiedad aumentaba, pero tenía que seguir trabajando, así que me repetía que quizá eran simples errores o coincidencias. Comencé a dejar pequeñas notas en el escritorio. Si estás aquí, para. Sonaba absurdo, lo sé, pero era mi forma de enfrentar el miedo. Las notas desaparecían por la mañana, igual que los objetos movidos. Eso me perturbaba más todavía. No había señales de entrada forzada, nada más que esa sensación de que algo invisible estaba allí, en silencio, mirándome. El miedo se volvió rutina, y la certeza de no estar solo se instaló en mi vida diaria. Hoy llegué temprano como siempre, pero noté algo distinto. Uno de los papeles estaba doblado en forma de triángulo, algo que yo no había hecho. Por alguna razón, no sentí sorpresa ni rabia, solo una extraña resignación. Tal vez era alguien intentando comunicarse, o quizá era mi mente jugándome una mala pasada. No lo sé. Pero algo dentro de mí dice que esto no va a parar, y que, de alguna manera, ya no puedo hacer nada para cambiarlo. Salí de la oficina al final del turno, sintiendo el peso de esa presencia invisible. Aún no he visto a nadie, pero sé que hay alguien, o algo, que entra cada noche. Sigo registrando todo, aunque la duda y el miedo ya forman parte de mi rutina. No puedo probar nada, y quizá nadie me crea. Pero si me preguntaras hoy, yo diría, sé que no estoy solo, y tal vez nunca lo esté. Soy Arturo y necesité regresar a Ciudad Juárez para organizar la venta de la casa de mis padres. Hacía casi 20 años que no ponía un pie allí, y desde el principio sentí un peso extraño en el aire, como si el tiempo hubiera dejado marcas invisibles que no recordaba. Llegué por la tarde, cargando algunas cajas con documentos y objetos que creí importante revisar antes de la venta. La casa parecía tranquila, casi demasiado silenciosa, pero atribuía eso a la ausencia de movimiento. Coloqué mis cosas en la antigua oficina de mi padre y comencé a revisar papeles antiguos, tratando de concentrarme en organizar todo. Mientras revisaba algunas fotos y cartas, escuché un crujido que me hizo congelarme por unos segundos. Era leve, pero familiar. El sonido de alguien subiendo la escalera que llevaba al piso superior.
Miré alrededor y noté que estaba solo. Ningún vecino, ningún empleado, solo yo y la casa vacía. Respiré hondo y traté de convencerme de que eran recuerdos jugando conmigo o que alguna tabla vieja había cedido, pero el sonido se repitió, bajando ahora, lento, firme, como pasos de alguien que conocía cada escalón. Me levanté con cuidado, intentando escuchar mejor, pero la casa volvió a sumirse en silencio. Las ventanas estaban cerradas, las puertas con llave, y aún así sentía una presencia sutil, casi como si la casa respirara conmigo. Decidí ignorarlo y regresar a mis papeles, pensando que la mente juega trucos cuando está cansada. Tomé un cuaderno viejo que encontré en la estantería y comencé a anotar fechas y recuerdos, tratando de enfocarme en algo tangible, algo que pudiera controlar. Minutos después, noté que una de las puertas del pasillo, que había dejado abierta, ahora estaba cerrada. Fui hasta allí y la abrí de nuevo, pero la sensación de que algo me observaba se intensificó. No había corriente de aire, ni golpes de viento, y aún así la puerta parecía haberse cerrado sola. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí un nudo en el pecho. Respiré profundo, intentando mantener la racionalidad, pero la intranquilidad ya empezaba a dominarme. Decidí continuar organizando mis cosas, pero noté que algunos objetos habían cambiado de lugar sin que yo los tocara. Un libro que estaba sobre el escritorio apareció en el suelo, y un portarretratos que había dejado en la estantería estaba volteado mirando hacia la pared. Al principio pensé que había sido un descuido mío, pero el patrón se repitió. Objetos simples, pequeños, que yo sabía exactamente dónde había dejado, aparecían en otros lugares. A medida que avanzaba la noche, la oscuridad se apoderó de la casa y encendí algunas lámparas. El crujido de los escalones volvió, ahora más insistente, subiendo y bajando sin parar. Cada vez que me levantaba de la silla, el sonido cesaba. Cuando me sentaba, comenzaba de nuevo. Era imposible ignorarlo, y mi estómago empezó a apretarse de nerviosismo. Me senté, tratando de mantener la calma, pero sentía ojos fijos en mí, aún sin ver nada. Decidí investigar, caminando por el pasillo principal. Cada puerta que abría parecía cerrarse justo detrás de mí, sin explicación. Comencé a hablar solo, llamando a mis padres, tratando de racionalizar, pero la casa permanecía en silencio. La tensión me volvió inquieto y la sensación de no estar solo aumentaba. Cada vez que pasaba por un cuarto, notaba pequeños detalles fuera de lugar, como si alguien estuviera reorganizando todo a mi alrededor. Llegué a la sala donde solíamos reunirnos y encontré el sofá exactamente como lo recordaba, pero los cojines estaban torcidos y la radio antigua de mi padre, que recordaba apagada, estaba encendida, emitiendo un zumbido bajo y constante. Intenté apagarla, pero parecía trabada, y el sonido aumentaba cuando me acercaba. Mi respiración comenzó a acelerarse, y noté que estaba sudando, a pesar de que la temperatura no era alta. Caminé hacia la cocina, buscando agua para calmarme, pero el ruido de la escalera volvió. Cada escalón parecía tener un ritmo propio, como si la casa estuviera viva. Pensé en salir, pero algo me lo impedía. Una mezcla de curiosidad y necesidad de entender lo que ocurría. Tomé mi celular para llamar a alguien, pero no había señal. La sensación de aislamiento aumentaba la incomodidad. Regresé a la oficina y traté de retomar la organización de documentos, pero todo parecía distinto. Papeles fuera de orden, bolígrafos desaparecidos y una sensación constante de ser observado. No sabía si estaba demasiado cansado o si realmente ocurría algo extraño. La noche avanzaba, y la casa parecía cerrarse sobre mí, cada paso resonando en lugares que antes conocía perfectamente. Respiré hondo, intentando mantener la racionalidad, pero el miedo empezaba a infiltrarse lentamente, silencioso, difícil de ignorar. Cuando miré el reloj, me di cuenta de que las horas habían pasado más rápido de lo que imaginaba. La casa estaba sumida en silencio otra vez, pero yo sabía que no estaba solo.
Cada habitación parecía cargar recuerdos atrapados, y la sensación de que alguien me observaba era constante. Traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero el instinto me gritaba que algo no estaba bien. Puse la mano en la manija de la puerta del pasillo y un escalofrío recorrió mi espalda. Los pasos comenzaron de nuevo, lentos y firmes. Esta vez intenté seguir el sonido, bajando la escalera con cuidado. Cada peldaño crujía de un modo que parecía imitar mis propios movimientos. Llegué al vestíbulo principal y todo parecía normal, excepto por la radio antigua que seguía emitiendo un zumbido bajo, a pesar de que había intentado apagarla. Me senté en la butaca cercana y cerré los ojos, intentando escuchar cualquier otro ruido, cualquier señal que pudiera explicarme lo que estaba pasando. Cuando abrí los ojos de nuevo, me di cuenta de que una puerta que había dejado entreabierta estaba ahora completamente cerrada. Mi corazón se aceleró. Fui hasta allí y empujé despacio, pero parecía trabada por una fuerza invisible. Respiré hondo y retrocedí, sintiendo el aire pesado y húmedo alrededor. Algo en la casa había cambiado, pero no lograba identificar qué. Cada movimiento parecía activar una reacción que no podía controlar. Traté de retomar mi trabajo, pero cualquier intento de concentración era interrumpido por pequeños ruidos. Un crujido aquí, un roce allá. Todo era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para inquietarme. Tomé una caja de fotografías antiguas y comencé a mirarlas una a una, intentando anclarme en recuerdos felices para calmar el nerviosismo. Aún así, sentía como si algo invisible estuviera moviendo los objetos a mi alrededor, reorganizándolos cuando no miraba. Decidí subir al piso de arriba, convencido de que estar más cerca de mi antiguo cuarto me daría cierta seguridad. Subí despacio, sintiendo cada peldaño bajo mis pies. Los pasos volvieron a acompañar los míos, pero ahora sincronizados, como si me imitaran. Al llegar al pasillo, noté que las puertas que estaban abiertas minutos antes ahora estaban cerradas. Un escalofrío me recorrió la espalda, y por un instante pensé en regresar a la sala principal y esperar hasta el amanecer. Al abrir mi antiguo cuarto, vi que la cama estaba arreglada de un modo que no recordaba. Uno de los cajones estaba abierto, y papeles que no había visto antes estaban esparcidos. Un olor leve, indefinido, flotaba en el aire, como si alguien acabara de pasar por allí. Cerré el cajón con cuidado y me senté al borde de la cama, tratando de controlar mi respiración acelerada. Cada sonido parecía amplificado, y sentía cada movimiento del aire como un susurro. Miré hacia el armario, recordando que allí guardaba algunas cosas de mi padre. Cuando me acerqué, noté que varias camisas habían cambiado de lugar, y una chaqueta que recordaba colgada estaba ahora en el suelo. Un nudo se formó en mi estómago. Empecé a cuestionar mi cordura, intentando encontrar explicaciones lógicas, pero ninguna era suficiente para lo que estaba viendo. El sonido de los pasos continuaba, y ahora parecía provenir del pasillo, subiendo y bajando sin cesar. Fui hasta la puerta y, con duda, intenté asomarme al corredor oscuro. No vi nada, solo la luz tenue de una lámpara que había dejado encendida. La sensación de presencia era más fuerte que nunca. Cada músculo de mi cuerpo se tensó y tuve ganas de gritar, pero mi voz no salió. La casa parecía jugar conmigo, probando mi paciencia y mi valentía. Me senté en el suelo de la habitación, apoyado en la pared, tratando de pensar con lógica. Intenté escribir en mi cuaderno lo que ocurría, pero mi mano temblaba y los pensamientos no se ordenaban. Cada vez que miraba hacia la puerta, tenía la impresión de que algo estaba a punto de entrar. La sensación de no estar solo se volvió casi física, como si alguien respirara conmigo, escondido en las sombras del pasillo. Finalmente decidí bajar otra vez al vestíbulo principal, buscando algún sentido en todo aquello. La radio seguía zumbando bajo, y la puerta que había dejado abierta al entrar estaba ahora cerrada con llave. Respiré hondo y caminé despacio, sintiendo cada paso como si pisara vidrio.
Cada movimiento parecía provocar pequeñas alteraciones en los objetos a mi alrededor, como si la casa tuviera voluntad propia. Mi miedo crecía, pero una mezcla de fascinación y necesidad de entender lo que pasaba me impedía huir. Al volver a la sala, noté que el sofá había cambiado de posición. No había viento, nadie había entrado, pero estaba colocado de manera que bloqueaba el paso hacia la cocina. Me senté en la butaca, exhausto, intentando pensar en explicaciones racionales, pero ninguna tenía sentido. Cada detalle parecía calculado, como si alguien o algo estuviera reorganizando la casa con cuidado. El zumbido de la radio parecía aumentar, como si reaccionara a mi presencia. Me levanté de nuevo, decidido a revisar las habitaciones una vez más. Cada puerta que abría estaba ligeramente fuera de lugar, como si alguien la hubiera manipulado. Uno de los cuadros en la pared que recordaba recto ahora estaba torcido. Intenté enderezarlo, pero al alejarme se inclinó otra vez. Comencé a percibir un patrón, algo que no podía comprender por completo. La casa no estaba simplemente vacía, parecía viva. Subí otra vez la escalera, ahora con pasos cuidadosos, tratando de no llamar la atención de lo que fuera que estaba allí. Cada peldaño crujía de forma extraña, como si la madera reconociera mi presencia. Llegué al pasillo del piso superior y noté que todas las puertas que había dejado abiertas ahora estaban cerradas. El aire estaba denso, y un frío sutil recorrió mi espalda. Respiré hondo, sintiendo que la ansiedad crecía dentro de mí. Entré en la habitación de mis padres y vi que las cortinas se movían levemente, aunque no había viento. Una foto antigua de la familia estaba volteada hacia la pared, y uno de los objetos sobre la cómoda había desaparecido. Tomé la foto y sentí una presencia cercana, como si alguien hubiera pasado detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. El silencio volvió, pero con él la sensación de que algo invisible observaba cada movimiento mío. Bajé nuevamente al vestíbulo principal, sintiendo los escalones vibrar bajo mis pies de manera extraña. La radio seguía zumbando, y el leve olor indefinido todavía flotaba en el aire. Me senté y traté de calmarme, recordando que estaba solo, pero algo dentro de mí decía que la casa no estaba realmente vacía. La curiosidad se mezclaba con el miedo, y por más que quisiera correr, necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Tomé mi cuaderno y traté de anotar todo, como un diario de campo. Los objetos seguían cambiando de lugar, pequeñas alteraciones que parecían intencionales. Intenté no pensar en lo que eso significaba, pero con cada detalle mi corazón se aceleraba. Era como si la casa estuviera viva, reaccionando a mi presencia, poniendo a prueba mis límites. La noche avanzaba y el cansancio pesado trataba de dominarme, pero no podía relajarme completamente. Miré de nuevo la escalera, que crujía suavemente, subiendo y bajando sola. Un miedo silencioso se apoderó de mí. Cada vez que intentaba racionalizar, ocurría otro cambio en la casa, recordándome que no tenía control. Empecé a sentir que, de algún modo, la casa recordaba todo lo que había sucedido allí, cada gesto, cada paso, cada presencia. Era perturbador, pero también fascinante, y algo me empujaba a seguir investigando. Decidí subir al piso superior por última vez. Las puertas estaban todas cerradas, y el pasillo parecía más estrecho de lo que recordaba. Cada paso que daba resonaba de manera extraña, y el crujido de los escalones parecía burlarse de mí. Entré a mi antiguo cuarto nuevamente, ahora completamente tenso, y noté que los pequeños cambios en los objetos habían cesado. Un silencio absoluto se apoderó del lugar, pero sabía que era solo una pausa. Me senté al borde de la cama, exhausto e inquieto, pensando en lo que había ocurrido. La casa estaba en silencio, pero la sensación de presencia permanecía. No podía explicarlo racionalmente, y eso me generaba más ansiedad. Miré la puerta y el pasillo oscuro, imaginando si algo aparecería en cualquier momento. La línea entre lo real y lo inexplicable parecía desvanecerse, y me sentí pequeño ante algo que no podía comprender.
Cuando finalmente decidí que era hora de irme, noté que la puerta principal estaba abierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave. Salí sin mirar atrás, con el corazón acelerado. La casa quedó detrás de mí, silenciosa, pero aún presente en mi memoria. Hasta hoy no puedo explicar lo que pasó aquella noche. No sé si fue mi mente, algo más, o si la casa misma guardaba recuerdos que no debía haber despertado. Todo lo que sé es que nunca pude entrar allí de la misma manera otra vez.